Hola a todos, mi nombre es Juan Francisco Esteves, soy médico anestesiólogo del Hospital Central y el tema que vamos a ver hoy es accesos venosos, tanto periféricos como centrales. Es un tema que nos importa mucho que lo vean, porque por ahí durante la carrera este tema no se le da un marco teórico importante, sino que por ahí se va aprendiendo a lo largo de la práctica, en el cursado en las guardias o en la PFO, pero no con un marco teórico, que es lo que nosotros queremos remarcar, para que ustedes tengan bien en claro, ¿sí?, las características de los diferentes tipos de acceso venoso, para que el día de mañana puedan elegir el mejor y el más adecuado al paciente, ¿sí? Conocer tanto las indicaciones como las complicaciones asociadas, las contraindicaciones y algunos aspectos prácticos para llevar a cabo una técnica correcta y exitosa de lo que uno quiere hacer, ¿sí? Lo más frecuente en los accesos venosos es utilizar una cánula o un catéter, ¿sí?, que se introduce en la vía periférica o central. La función principal es administrar medicamentos. Acá aclaramos en emergencia porque en general ponerse la vía venosa es la vía más rápida para que un fármaco haga efecto, ¿sí? Entonces, para una emergencia que uno necesita una rápida acción, es muy importante tener una vía venosa periférica, ¿sí? Para pasar infusiones, transfundir hemoderivados, ¿sí?, tanto concentrar glóbulos rojos, plaquetas, plasma fresco, y también para por ahí tomar muestras para el laboratorio, ¿sí? Así que bueno, vamos primero a los accesos venosos periféricos, que son un poquito más fáciles. Y para esto vamos a ver un poco al preuniversitario, me hablé de Poigel. No los hago ver locos, no sé. Eh, por ahí para que quede claro que el flujo de un líquido sigue a través de la cánula, en este caso sería el flujo, tal vez por decir un ejemplo, del suero a través del catéter, ¿sí?, va a ser directamente proporcional al radio al cuadrado, es decir, que el radio es uno de los factores más importantes que nos van a influir en el nivel de flujo. Eh, por eso es que tenemos acá esta imagen que tenemos a la derecha, cánulas con distintos tamaños de diámetro que influyen directamente en el flujo, ¿sí? Acá la L, que es indirectamente proporcional, es el largo de este catéter, ¿sí? Entonces el catéter es, entre más largo sea el catéter, menos va a pasar, más lento va a pasar el fluido, ¿sí? Esto se nota mucho en las vías venosas centrales, donde por ahí el catéter, por ejemplo, en la yugular interna va del cuello hasta la vena cava superior. En estos casos, el largo del catéter influye bastante en la velocidad de lo que nosotros vamos a colocar, ¿sí? Y esto es la diferencia de presión. En estos casos va a ser la presión hidroestática que nosotros vamos a generar con el llamado pie de suero, ¿sí? Si yo coloco el suero un poco más alto, el pie de suero, esto aumenta la presión hidroestática y hace que el líquido pase más rápido, ¿sí? Entonces acá tenemos un cuadrito para que ustedes se hagan un poco la idea, ¿sí? Este cuadrito está relacionado con esta imagen, donde tenemos, fíjense, la parte derecha, los catéteres más chicos, que es el 26 o 24G, G es de Gauss, es una medida de distancia, ¿sí?, y que marca el diámetro interno del catéter. Fíjense que el 14 es el más grueso que existen. En estos casos, los colores, ¿sí?, son universales, son en cualquier parte del mundo son los mismos, y cualquier marca también colocan los mismos, ¿sí? Para que ustedes por ahí se hagan una idea y se lo acuerden. En esta imagen, esto que es marrón, acá en Argentina principalmente es gris, y esto es un poco grisáceo, es blanco, ¿sí? Pero lo importante, van a ver, si ustedes van al Hospital Noti, se van a manejar más o menos desde el amarillo 24 hasta el 18 o 14, o 16, perdón, y en el Hospital Central o los hospitales adultos realmente tenemos hasta el 20 o 22, ¿sí? ¿Por qué es muy importante esto? Porque cuando yo vaya a pedirle tal vez a un enfermero o yo vaya a realizar una venosa periférica, tengo que decirle cuál voy a querer, ¿sí? Entonces es muy importante que se aprendan los colores, ¿sí? O el número, generalmente uno se los nombra por número, ponerle un 16, ponerle un 18, ¿sí? Porque si yo estoy en una situación, por ejemplo, de guardia, donde yo tengo que pasar una gran cantidad de fisiológico o hemoderivado en poco tiempo, elegir una OCAT, tanto 14 o 16, ¿sí? Por el contrario, si no estoy apurado, tengo que solo hidratar o pasar tal vez un antibiótico una o dos veces al día, puedo perfectamente colocar un Avocat 20, ¿sí?
Entonces, acá vamos al cuadrito este que les quería mostrar, donde tenemos, por ejemplo, ¿sí? Que el catéter 16, que es gris, si ustedes se fijan, 1 litro, ¿sí?, de fluido voy a pasarlo en 4,2 minutos. Este fluido se refiere a soluciones parenterales, Ringer lactato, solución fisiológica, ¿sí? Los hemoderivados, por ejemplo, los concentrados de glóbulos rojos, al ser más viscoso, influye también en la ecuación de la ley de Poiseuille y pasa un poco más lento, ¿sí? Pero bueno, estos fluidos, soluciones parenterales pasan en 4,2 minutos, mientras por el contrario un 20, ¿sí?, que es el rosado, va a pasar en 15 minutos. ¿Sí? Por eso es que es tan importante nosotros saber indicar y saber colocar la vía y el acceso venoso que nosotros queramos, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos en las guardias por ahí venas gruesas, que son para colocar un catéter 16 o un catéter 14, que terminan colocándoles un 20. Y cuando uno está en una emergencia, está en un shock y necesitas pasar más cantidad de líquido o pasar uno hemoderivados, no podemos realizarlo, ¿sí? Hablando de los hemoderivados, voy a hacer un pequeño paréntesis para que sepan que, como yo decía, que eran un poco más viscosos, ¿sí? La sangre sobre todo, que es un poco más viscosa, siempre es mucho más recomendable pasarlos a través de un catéter 16 o un catéter 14, ¿sí? Porque el catéter 18 o sobre todo el 20 se tapan. Es decir, va pasando la sangre, empieza a pasar y cada vez empieza a pasar más lento. Esta viscosidad de sangre hace que se lentezca el flujo hasta que se tapa, ¿sí? Y pasa menos. Entonces, siempre que debemos pasar un concentrado de glóbulos rojos, es recomendable hacerlo en un AOCAT 16 o 14 por lo menos, ¿sí? Bueno, bien. ¿Qué sitios de punción vamos a tener? Tenemos muchísimos. En realidad, donde uno ve una vena puede poner un catéter, pero lo que más se utilizan son los de la extremidad superior, dorso de la mano y el antebrazo, ¿sí? Siempre vamos a iniciar por el extremo, de distal a proximal. ¿Por qué? Porque si yo rompo, cuando va a ser una técnica, rompo la vena a nivel de la mano, puedo seguir intentando las venas que siguen más arriba, ¿sí? Tal vez es la misma vena, perdón, que yo la ubico, la intento colocar, canalizar en distintos espacios, pero siempre voy hacia proximal. Si yo reviento la vena a nivel proximal, ya todo el resto del brazo me imposibilita para colocarla, ¿sí? Siempre por ahí pequeños detalles como evitarla colocar en pliegues, ¿sí? Sobre todo si va a permanecer el paciente varios días, porque no solo por incomodidad del paciente, sino también esto tiene mayor tasa de infección y de que se salga la vía, ¿sí? Y las venas yugulares externas, ahora vamos a ver, siempre intentar reservarlas por el caso de una urgencia o cuando ya fallaron el sitio de punción en los brazos superiores, en los miembros superiores, ¿sí? Bueno, nada, las venas del miembro superior más o menos un poco ya las conocen. Lo importante es que no son anatómicamente iguales, hay una variación interindividual bastante importante, así que no es que dos y punzo en tal lado seguro encuentro la vena, ¿no? Variable así, entonces hay que buscarlas, hay que darles tiempo, hay que intentar producir una vasodilatación para que vayan apareciendo, ¿sí? Otros lugares de punción que son menos frecuentes, pero que son bastante más frecuentes a nivel de pediatría y neonatología, ¿sí? Son las punciones en los miembros inferiores, sobre todo la safena interna. La safena interna que nace del dorso del pie y va por la cara anterior, ¿sí? Antes del malleolo, digamos, premalleolar interna, es una vena bastante frecuente que se utiliza en pediatría. Nosotros en anestesia y en la guardia se utiliza mucho la vena yugular externa. Pueden ser esta vena, es una vena bastante gruesa, ¿sí? Que recoge todo lo que es el drenaje venoso del cráneo, de los huesos del cráneo, la parte profunda de la cara, ¿sí? Y la parte superficial del cuello. Esta vena a los anestesiólogos nos sirve bastante, generalmente siempre nos ubicamos en la cabecera del paciente, entonces tenemos el cuello a, a un fácil acceso nuestro, y es una vena que tiene un recorrido bastante longilíneo y recto, y nos permite colocar catéteres gruesos, ¿sí? Esta es la idea, la típica vena que podemos nosotros utilizar para colocar catéteres gruesos, ¿sí? Esta técnica de colocación no es importante porque lo vamos a ver en la práctica cuando lo hagamos, ¿sí? Y complicaciones. Las complicaciones a nivel vía venosa periférica, vamos a tener tres tipos, son mecánicas, trombóticas y infecciosas, ¿sí? Eh, Nada, están acá las filminas, después ponen pausa al video si quieren y las leen. Sigue una pequeña
detalle acá de las complicaciones infecciosas es que los catéteres periféricos se pueden infectar, ¿sí? Y además se infectan, por eso es muy importante siempre colocarlos con, principalmente el operador tiene que hacerlo con guantes. No tienen que ser guantes estériles, pero sí tienen que ser guantes no solo para protegerse por normas de bioseguridad, sino también para evitar esta infección o colonización del catéter, ¿sí? Y siempre, siempre con algún antiséptico como alcohol o clorexidina alcohólica, ¿sí? Eh, el catéter venoso periférico se puede infectar, puede dar una tromboflebitis, y esta tromboflebitis puede ser causa de fiebre en un paciente internado. Por eso siempre, en un paciente que se está buscando el foco de la fiebre, pensar en la vía periférica, y ante la mínima sospecha de una reacción inflamatoria local, se hace un recambio, se retira esta vía y se coloca en otro lado, ¿sí? ¿Qué contraindicaciones van a tener? Bueno, estas son bastante obvias por ahí, quemaduras o cicatrices de la zona que alteran la anatomía, celulitis, ¿sí? Hay dos que son importantes tener en cuenta, por ahí son pacientes con una enfermedad renal avanzada, esto, por ahí son pacientes que están ya llegando a la necesidad de hemodiálisis, y por ahí, ustedes recuerden que para la hemodiálisis se realizan las fístulas arteriovenosas, sobre todo en brazos, y por ahí si yo rompo estas venas, después dificulta ese tipo de fístulas. Y el vaciamiento ganglionar en los pacientes de sexo femenino, muchos pacientes que son operadas de cáncer de mama y se realizan estos vaciamientos ganglionares. El lado donde se realiza el vaciamiento ganglionar no se puede colocar una vía venosa periférica, ¿sí? Porque está el drenaje linfático alterado y cualquier extravasación después produce un edema bastante importante, ¿sí? Y bueno, vamos a poner un poquito lo más fino, que es la vía venosa central. Eh, Toda vía venosa central se denomina así cuando la punta del catéter, ¿sí?, queda situada en la vena cava superior. ¿Mm? Que es muy importante las vías venosas centrales y que son una indicación médica que se considera una práctica quirúrgica, ¿sí? Se considera que si tiene que realizar un procedimiento, siempre se recomienda realizar una radiografía de control, ¿sí?, posterior. Por más que mi técnica haya sido impecable, siempre doy como control tengo que realizar una radiografía de tórax, porque ahí yo descarto alguna complicación que pueda haber tenido la técnica, y de paso controlo, ya que la punta del catéter es radio opaca, controlo que haya quedado en una buena posición, ¿sí? Eh, es muy importante, ahora vamos a ver las complicaciones, que algunas son bastante graves, por eso es que no hay que tomar el catéter venoso central a la ligera, ¿sí? ¿Qué indicaciones va a tener este catéter venoso central? ¿Cuándo yo decido colocarlo? No por un periférico, sino por un central. Bueno, cuando quiero medir PVC, ¿sí? Cuando quiero administrar medicamentos irritantes, muchos quimioterápicos o antibióticos, ¿sí? Producen tromboflebitis repetidas que hace que se termine afectando la vía venosa periférica, aparte del dolor que puede sentir el paciente al infundir estas drogas un poco más, por ahí, más pesadas, ¿sí? Por ahí terapias de infusión de larga duración, nutrición parenteral, ¿sí? La nutrición parenteral siempre se hace por una vía venosa central. Un monitoreo hemodinámico, por ejemplo, un catéter en Jones-Ganz, para realizar hemodiálisis. Cada hemodiálisis se refiere por ahí a la diálisis de urgencia que uno realiza en pacientes que decide dializar y todavía no se hace la fístula arteriovenosa. Bueno, se utiliza un catéter de hemodiálisis, ¿sí? Y la infusión de drogas vasoactivas e inotrópicos, ¿sí? Noradrenalina, dobutamina, dopamina, todo este tipo de drogas se hacen por vías venosas. Algunas indicaciones especiales, solo para nombrarlas, en realidad que las usamos nosotros más por ahí en quirófano, por ahí para cirugías que refieren gran suministro de líquido de larga duración, para realizar estudios diagnósticos como algunas embolizaciones o biopsias, ¿sí? Todo lo que es embolizaciones se utiliza mucho más por ahí la vía femoral. Y el punto 5 es importante, muchos pacientes por ahí que llevan varios días internados o meses de internación, donde la calidad de las venas periféricas se va alterando, están cansados los pinches muchas veces. Bueno, por ahí termina siendo más productivo realizar una vía venosa central que va a durar mucho más cantidad de días y vamos a tener mucha mejor calidad de acceso venoso. Entonces, en esos tipos de pacientes, en pacientes obesos mórbidos, en por ahí pacientes adictos a drogas parenterales que tienen también bastante lesionado, pacientes en shock. Que algo importantísimo, y acá queda bien remarcado, es que la vía venosa central
no se utiliza para hacer expansiones rápidas, ¿sí? De volemia, ni para transfusiones sanguíneas de urgencia, ¿sí? Pero recuerden, la ley de Poiseuille, entre más largo sea el catéter, más lento pasa. Entonces, los catéteres venosos centrales, por más que tengan un grosor un poco más grueso, ¿sí? No se utiliza para expansión rápida de volemia ni para transfusiones sanguíneas. A excepción de esto puede ser un catéter Quinton, que por ahí se utiliza para hemodiálisis, pero no son los catéteres comunes que se utilizan como vía venosa centrales, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante que les quede en cuenta. Si ustedes necesitan realizar una expansión rápida de volemia o una transfusión sanguínea rápida, hay que utilizar una vía venosa periférica, corta, principalmente tal vez yugular externa, número 14 o número 16, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿Qué sitio de punción vamos a tener en los accesos venosos centrales? Vamos a tener la yugular interna, que es el más utilizado y más frecuente, a nivel subclavio, a nivel femoral, ¿sí? Y tenemos un cuarto tipo que se llama PIC, que estos tipos de catéteres son catéteres que se colocan en una vía venosa periférica, ¿sí? De mucho menor calibre, sobre todo el miembro superior, y que termina llegando la punta del catéter a nivel de la vena cava, ¿sí? Estos catéteres PIC son catéteres que se suelen colocar en pacientes, sobre todo bajo quimioterapia o en pacientes bajo tratamiento antibiótico. Muchas veces son pacientes ambulatorios que los pueden tener en las casas, ¿sí? Bueno, estos tipos de catéteres son los que más se utilizan para esos casos. La ventaja de la vena yugular interna, ¿sí? Es que tiene una posición anatómica constante, es bien accesible, ¿sí? Tiene una buena medición de la PVC. ¿Cuál es el problema? Es que la zona igual se mueve y tiene un índice de infección un poco más alta que la subclavia. La subclavia está rodeada de estructuras anatómicas bastante fijas, ¿sí? No se mueve, el grado de infección es mucho mayor, se contamina mucho menos, ¿sí? ¿Qué problema tiene la vena subclavia? Es que si yo produzco una punción arterial accidental, es una zona que yo no puedo comprimir, ¿sí? En cambio, a nivel del cuello, si yo produzco una punción arterial, es una zona que puedo comprimir fácilmente. De las complicaciones generales de los catéteres venosos centrales, puedo nombrar 4 que son las más importantes, ¿sí? Tenemos tanto neumotórax como hemotórax, ¿sí? Tanto acuérdense que la cúpula pleural acá a nivel del hueco supraclavicular está muy cerca del cuello, entonces la punción acá en el cuello puede producir un hemo o neumotórax, ¿sí? Y lo mismo con la vía subclavia, ¿sí? Por supuesto, la punción arterial, acuérdense, las venas viajan al lado de las arterias, así que es una complicación que puede ser, que es bastante por ahí frecuente, que la punción inadvertida o advertida de la arteria. Y acá he remarcado también con rojo la sepsis por catéter, que es un cuadro infeccioso por ahí que es un poco más común en las terapias intensivas, ¿sí? Que es la contaminación o colonización del catéter y puede producir una sepsis, ¿sí? Por eso es muy importante y los infectólogos y tanto los médicos están controlando constantemente cualquier signo de infección que se pueda llegar a producir. Tanto es así que, por ejemplo, cuando los pacientes tienen fiebre, se sacan todas las vías venosas centrales y se manda a cultivar la punta del catéter, porque por ahí muchas veces es el catéter que está produciendo la infección, ¿sí? Este cuadrito es para que vean por ahí un poco los porcentajes de complicaciones y que no son tan bajos como uno cree, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos neumotórax a nivel yugular, es por ahí bastante bajo, pero a nivel subclavio es mucho más alto, ¿sí? Y la punción arterial, fíjense, a nivel yugular puede ir de un 6 a un 9%, y a nivel subclavio de un 3 al 5%, ¿sí? Por lo tanto, las vías venosas centrales se pueden complicar y es muy importante tener en cuenta las complicaciones, ¿sí? ¿Qué contraindicaciones vamos a tener? Más o menos son un poco deducibles. Como siempre, aparece infección del sitio de punción. Siempre que yo esté punzando algo, esa es la primera contraindicación que se les tiene que venir a la cabeza. Acá dice trastorno de la coagulación cuando es imposible la presión digital. ¿Cuál va a ser este caso? A nivel subclavio, ¿sí? Yo tengo un paciente que está con un trastorno de coagulación, no puedo realizar una vía subclavia, tengo que hacer una vía yugular, porque en la vía yugular yo puedo cualquier cosa comprimir y parar la hemorragia, en cambio a nivel subclavio no, ¿sí? Si el paciente tiene un marcapasos o un desfibrilador del mismo lado, tengo que irme al otro lado, ¿sí? Algunas contraindicaciones específicas para venas del cuello,
Principalmente por ahí, cuando dice, se refiere a cuello corto y grueso, no es que sea una contraindicación en sí, sino que es algo relativo. Qué quiero decir con esto? Que si yo veo un cuello corto, grueso, por ahí más difícil técnicamente de hacer la vía, me voy a nivel subclavio. No me complico tanto con la vía, la parte yugular, elijo la vía subclavia, ¿sí? Lo mismo un paciente con un TEC grave, un paciente con una estenosis unilateral o bilateral de carótida, paciente que tiene comprometido tal vez el flujo o la circulación cerebral, no me voy a poner yo a hacer una vía yugular que también puedo punzar la carótida, ¿sí? Y producir alguna lesión, cuando me puedo venir a la parte subclavia y no molestar esa parte, ¿sí? Y bueno, como decíamos, para venas del cuello subclavia, acá lo importante de todas estas contraindicaciones es tener en cuenta esto, el neumotórax contralateral. Es decir, que si yo tengo un paciente con una lesión de un neumotórax, ¿sí? Una lesión de un hemitórax, perdón, no me voy a ir a hacer la vía venosa del otro lado, ¿sí? Si yo hago una vía venosa central, elijo el hemitórax que esté más comprometido, ¿sí? Si yo tengo un paciente que ingresa a la guardia con una punción, una herida de arma blanca, por ejemplo, en mi tórax izquierdo, lo que yo voy a hacer es agarrar y elegir la vía izquierda para hacer la vía venosa central, ¿sí? Yo tengo un neumotórax ya producido acá, le pongo así una vía venosa central, en el otro lado, contralateral, con el riesgo de producir otro neumotórax, estoy complicando la situación yo mismo. Lo que tengo que hacer es elegir el mismo lado de la lesión, ¿sí? Bueno, y para ya ir casi terminando, en realidad, los puntos esos a tener en cuenta, lo que dijimos, siempre conocimiento de las complicaciones, tener a mano a quien pueda resolverlas, es decir, que por ahí si yo sé que puedo haber hecho algún neumotórax, es decir, tener disponibilidad de algún cirujano para que coloque un drenaje pleural, ¿sí? Informar siempre al paciente que le vamos a hacer desde la vía venosa periférica hasta la central, hay que explicarle qué es lo que le vamos a poner, para qué se lo vamos a colocar, ¿sí? Y muchas veces son muy útiles medidas de aumento de flujo, es decir, aumentar un poco el contenido sobre la vena cava superior. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, con maniobras de Trendelenburg, levantar los pies, ¿sí? Y bajar la cabeza del paciente, así acumulamos la sangre a nivel superior del cuerpo, tanto inclinación lateral también puede ser. Decirle al paciente que realice un balsamo forzado y prolongado, esto es muy útil para la vena yugular externa también, para que se marque más y nos guiemos dónde punzar, ¿sí? Y por último, para nombrar el uso de la ecografía, eh, en realidad en el primer mundo, en la mayoría de los hospitales, protocolarmente no se realizan vías venosas centrales, sino es guiada por ecografía, ¿sí? Fíjense que en el 2002, ya hace muchos años atrás, un instituto, el Instituto National Institute for Clinical Excellence, que es un instituto norteamericano que se encarga de sacar guías para marcar cómo se deben realizar algunos procedimientos para tener el certificado de calidad que se están haciendo bien. Ya en el 2002 está ya establecida y afirmada que la guía ecográfica era elección para la punción de la vena yugular interna, ¿sí? Por eso les digo que hoy en día es de uso rutinario en muchos lugares y es de preferencia. ¿Cuál es la idea? Yo estoy viendo la vena, yo estoy viendo la aguja, yo puedo seguir la punta de la aguja y ver que no tengo ninguna complicación, ¿sí? Por eso es que el uso de la ecografía se está ampliando. Nosotros en el servicio de anestesia estamos muy familiarizados con la ecografía y realizamos tanto técnica guiada ecográfica como guiada por anatomía. Pero bueno, es para que lo tengan en cuenta, que es algo muy importante y que pueda hacer que en un futuro bastante pronto e inmediato podamos todos realizar las vías venosas centrales guiadas por ecografía, así disminuimos también las complicaciones. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya servido de algo. Tienen el PowerPoint para frenarlo por ahí porque he ido un poco rápido. Y bueno, ya después nos veremos en el hospital para realizar las prácticas y repasar estos temas nuevamente.